Hola amigos de Entretenidos, bienvenidos a una edición más. El día de hoy vamos a hablar sobre Customer Experience y para eso tengo el agrado de presentar a Rodrigo Fernández de Paredes, quien es gerente general de Ex Customer 360. ¿Qué tal? Bienvenido, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre este tema que en los últimos tiempos hemos empezado a conocer más sobre él, ¿no? Pero ¿qué es el Customer Experience? A ver, mira, cuando hablamos de Customer Experience se confunde muchas veces con términos como el tradicional servicio al cliente o también con otro término muy de moda como el User Experience, ¿no? Entonces creo que hablar de servicio al cliente o atención al cliente no es lo mismo que hablar de Customer Experience o experiencia al cliente, como queramos llamarle. Finalmente hay una controversia también en si decirle en castellano o decirle en inglés. Lo cierto es que la disciplina nació en inglés y evidentemente hay gente que lo adopta al castellano, pero es como decir marketing, mercadotecnia o marketing, mercadeo, ¿no? Pero en general creo que es una disciplina que está ganando cada vez más participación en el mercado y en el mundo en general porque es rentable aplicarla. Y finalmente, ¿qué busca uno en una empresa? Rentabilidad. Customer Experience no es otra cosa que comprender todos los momentos de contacto que vive el cliente con la empresa, diseñar esos momentos acorde a lo que el cliente espera recibir en cada uno de esos momentos de contacto y evidentemente sobrepasar la expectativa del cliente. Servicio al cliente como tal es un área. Gestionar la experiencia del cliente es gestionar toda la compañía para que toda la compañía respire este tema y no solo un área. Sería algo así como que más 360 grados, ¿no? Donde se preocupan de la experiencia completa del consumidor. Totalmente, y justamente por eso que has mencionado es que nace el nombre de mi empresa. Ex Customer 360 es porque la experiencia tiene que estar en toda la organización. No basta con que solo el área comercial o el área de mercadeo o algunas áreas de la organización estén con el chip de la experiencia cliente en la cabeza, sino que esto es un proceso que tiene que partir desde arriba, porque si la gerencia general, si la dirección de la compañía no tiene ese chip, entonces lo más probable es que operaciones tome sus decisiones sin necesariamente contemplar cómo le impactan al cliente o el área de ventas haga lo mismo, etc. ¿No? Entonces creo que Customer Experience es algo que tiene que estar en toda la organización y desplegarse, monitorearse, gestionarse y sobre todo medirse. ¿Y por qué se debe aplicar al marketing específicamente? Dentro del marketing, lo que pasa es que, a ver, marketing es un gran paraguas para muchas cosas. Dentro del marketing hay muchas cosas y en general creo que el área de Customer Experience puede ser un área que esté dentro o fuera de una gerencia de marketing. No necesariamente está dentro de una gerencia de marketing. Solo que cuando tú tienes que agrupar, por ejemplo, temas de finanzas, temas de contabilidad, temas de gestión, temas de marketing, temas de lo que sea, ponen al CX dentro del marketing, pero no necesariamente está dentro del marketing. Ahora, dentro de una propuesta de una compañía, imagínate tú una publicidad encantadora que te roba lágrimas y te emociona porque ves, pues, wow, ¿no? O sea, yo quiero esa empresa. Y cuando vives la experiencia con esa empresa, dices, ¿dónde está lo que vi en la publicidad? Eso solamente se gana, se logra, si es que la empresa en sí está realmente involucrada con este tema y si todos están respirando el tema. Ejemplo, si yo diseño un Customer Journey Map, que es una de las herramientas más usadas en Customer Experience. ¿Qué es el Customer Journey Map? El Journey Map básicamente es entender todos los momentos de contacto que vive el cliente con la empresa, identificar quién es el punto de contacto en la empresa y entender qué espera el cliente en cada momento de contacto versus qué está recibiendo. Por ejemplo, yo en un momento de contacto con una web, ¿qué espero? Que la página web sea útil, fácil, agradable de usar, que la pueda ver desde el móvil, ¿no? Fácilmente, que la pueda ver desde mi laptop, etc. Pero cuando entro, veo que la página ni siquiera se adapta a la vista del móvil y hoy la gente quiere hacer todo desde el celular, que es difícil encontrar lo que estás buscando. Entonces, esa experiencia con ese momento ha sido fallido. Pero eso solo es un componente de la experiencia, porque hay muchos otros momentos. Si yo voy a un banco, un momento será cuando visito la página web, otro momento cuando llamo al call center, otro momento cuando voy a la oficina, otro momento cuando interactúo con mi ejecutivo a través del correo y otro momento cuando desembolso mi crédito, por ejemplo. Son múltiples momentos que forman esa experiencia. ¿Puedo fallar en alguno? Sí, perfectos no somos. El problema es cuando fallas en algún momento que es muy valorado por el cliente. Ahí es donde está el gran problema, cuando no identificas
el valor que tiene para el cliente cada uno de esos grandes momentos, pues en general puede ser que hagas bien algunas cosas, mal otras, pero fallas en lo que más le duele al cliente y ahí sí está el gran problema. Sobre todo eso, ¿no? Fallar en lo que más le importa al cliente y en lo que al final él más va a valorar de tu empresa. Exacto. Supongamos que yo voy a un restaurante o voy al cine. En un restaurante, ¿qué es lo que más valoro? ¿El servicio que me da el señor de valet parking que me cuadra el carro? No, probablemente no. Cuando me atienden amablemente dentro del restaurante y me enamoran con la comida, la presentación, el momento se vuelve un momento espectacular, eso va a ser mucho más valorado que el momento del valet parking. O en un cine, tengo varios momentos, la compra de los dulces, la compra del ticket, la experiencia cuando busqué la película en la página web, pero ¿qué es lo que más valoro? Que cuando me siento, la película se vea bien. ¿Correcto? Entonces, pero eso no lo digo yo, eso hay que hacerlo a través de un estudio, evidentemente, para entender cuáles son esos atributos más valorados por el cliente en su experiencia en cualquier tipo de servicio, ¿no? O producto que estemos evaluando. ¿Y cómo se pueden mejorar esos momentos en los que las marcas fallan al interactuar con el cliente? Yo creo que hay que, primero, diseñar en función a lo que el cliente espera. Lo segundo es implementar tratando de cubrir todos esos aspectos que hemos identificado en la etapa de diseño. 3, medir. Porque si no mides, ¿cómo puedes saber si es que, por ejemplo, yo te atendí a ti? Listo, hoy te di un súper servicio. Perfecto. Pero ya mañana no mido y perdí el control. Yo ya no sé si tú estás haciendo lo mismo que te encomendé como tarea. Yo no sé si estás cumpliendo con los estándares que definí para ese momento. Entonces, si no medimos, ¿cómo podemos corregir? Si no sabemos hacia dónde vamos. Y eso es algo, creo yo, que falta mucho acá en la región. No hablo ni siquiera del Perú. Yo he trabajado en 9 países, incluyendo España, en Centroamérica, Latinoamérica, y creo que hay países donde ya la medición la han hecho un hábito. Entonces, mides, obtienes información, de ser en tiempo real mejor todavía, hay tecnología para eso, mides en tiempo real, tienes información, corriges, pero el objetivo es que cualquier desviación de tu diseño se corrija para que puedas controlarlo a tiempo. Porque ¿qué pasa si yo solamente mido una vez al año? ¿Cómo me voy a dar cuenta de cualquier error en todo ese tiempo? ¿Esas son las conocidas como encuestas que realizan dentro de las empresas o las que realizan frente al cliente? Depende, porque hay encuestas tradicionales en donde tú dices, bueno, mi plan de encuestas, la encuesta grande de la empresa la voy a hacer una vez al año, o la voy a hacer 2 veces al año, o la voy a hacer de manera permanente durante todo el año, pero voy a mostrar los resultados solo al final. Depende. Hoy, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que está marcando la tendencia? Las mediciones en línea. Es decir, que uno vaya, por ejemplo, a un restaurante y te entreguen una tablet para que tú puedas medir, o un dispositivo para que puedas medir en ese mismo momento la experiencia. Te pongo un ejemplo. Nosotros lo hemos puesto en Medellín y en distintas ciudades de Colombia, en algunos lugares, restaurantes, empresas de servicios, etc. Un cliente que en ese momento te dice algo negativo. ¿Cómo se siente si en ese mismo momento aparece el supervisor y le soluciona el problema que encontró? Un cliente sorprendido nos decía, oye, ¿cómo reaccionaron tan rápido? Yo nunca pensé, siempre lleno encuestas, pero nunca me paran bola, decía el tipo, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo recuperaste a un cliente que pudo haber sido un terrorista en las redes sociales. Típica bomba que desata, ¿no? Un problema pequeño, como le pasó a Domino's Pizza hace algún tiempo, como le pasó en algún momento a Kentucky también, a KFC. Y tienes ahí clientes que te destruyen en las redes sociales porque no le diste los canales para poder expresarse. Me pasó a mí hace poco con una empresa de servicios también, con un retail grande acá en el Perú. ¿Y cuándo reaccionaron? Cuando puse el post en las redes sociales y el post tiene cerca de 40.000 vistas, ahí es donde tú dices, oye, ¿por qué recién reaccionan? Cuando 40.000 personas ya vieron lo mal que me han tratado y cómo se demoraron tanto tiempo para darme una solución. Y todavía cuando tienen dentro de su empresa, no sé, pues los conocidos libros reclamaciones, si ya el cliente está llegando hasta ese punto, se pueden tomar acciones desde antes, ¿no? Antes de que ponga su queja y, como tú dices, vaya a redes sociales a desfogar toda la ira que habrá tenido en el momento del servicio. Tal cual, eso es lo que se conoce como poner justamente, diseñar un programa de Voice of Customer o voz del cliente, ¿no? En el cual tú lo que haces es definir cuáles son los mecanismos por los cuales tú vas a escuchar al cliente. Escuchar al cliente está probado y comprobado que te da muy buen resultado. Primero porque entiendes qué es lo que más está valorando.
Y lo que hoy valora no necesariamente es lo mismo que va a valorar el próximo año. Y aparte, darle los canales de comunicación para que en un solo clic pueda él manifestarte una insatisfacción, es muy poderoso porque evitas que ese reclamo vaya ¿a dónde? A las redes, al libro de reclamaciones, a Indecopy, ¿no? Y a todas las entidades que puede finalmente terminar un reclamo que al final te daña la marca. Entonces, tanto trabaja uno por construir esa marca como para que al final termines destruyéndola por un mal servicio. Justo tú señalabas al comienzo de que ahora vemos publicidades más creativas, que buscan más enfocarse en el lado emocional. Lo hemos podido apreciar en el tema de la clasificación de Perú al Mundial, pero están descuidando ese lado de cómo el cliente se relaciona con la marca. Sí, exacto. O sea, en general uno ve publicidades con alto contenido emocional. Uno cree que ahora pintando de rojo y blanco sus paredes ya está, pues, no, ganándose a la gente, ¿no? O poniendo una publicidad con alto contenido emocional ya lo hizo todo. El gran problema está en que si tú haces eso y después en la realidad no lo cumples, o ves personas que te atienden y te dicen, no, es que son nuestras políticas, no, es que no se puede, no, porque mi jefe no me ha dado permiso, tengo que pedirle permiso. O sea, todo eso en el fondo destruye la experiencia. Ahora, hace un rato te mencionaba también un tema, ¿no?, relacionado a cómo hacer para diseñar una estrategia de CX o Customer Experience sostenible. Lo primero es conocer al cliente, y ese paso inicial justamente de voz del cliente, de entender por dónde lo escucho, es ese: conocer al cliente, conocer a tus colaboradores también, si tienes las personas idóneas, bien capacitadas, bien seleccionadas, y qué también está haciendo la competencia. También es importante mirar qué están haciendo los vecinos, porque puede ser que tú estés con algo súper innovador, entre comillas, y en el fondo tu vecino ya lo hizo hace rato. Lo siguiente es entender el hoy, qué vive hoy tu cliente, ¿no? El tercer paso es identificar planes para pasar de ese estado actual al estado deseado, a dónde quiero llegar en base a ese conocimiento del cliente. Y finalmente, medir. Entonces, cuando tú tienes ese tema de conocer diseño actual, identificación de brechas y planes de acción, diseño deseado y medición, ahí estás logrando realmente una estrategia completa de Customer Experience que no termina nunca, porque la medición no termina nunca, es algo que debería estar siempre presente. Va girando, entonces es algo como que la medición vendría a ser como algo importante dentro de tu experiencia de Sí, claro, cliente. es algo tan antiguo como la mejora continua, ¿no? O sea, uno habla de mejora continua desde que yo no existía, creo. Entonces, cuando uno habla de este tema, dices, tú mides, perfecto, pero no, ya no voy a medir porque no encontré nada malo. Pero es que mañana tus necesidades pueden ser otras. Entonces, por eso es que ese mismo modelo de conocimiento, experiencia actual, planes, experiencia deseada y medición sigue reinventándose porque ese conocimiento va cambiando. Por lo tanto, la experiencia sigue cambiando y tienes que estar siempre a la vanguardia de lo que el cliente está pidiendo o esperando de tu empresa, al margen del negocio en el que estés. Y bueno, también hemos escuchado términos como User Experience o CRM o lo que tú me comentabas como Customer Service. ¿En qué se diferencian con el Customer Experience? A ver, mira, hablábamos hace un rato del ejemplo del cliente que va a un restaurante y vive determinados momentos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la experiencia con la web es un pequeño momento. Es una experiencia de usuario, o sea, una UX, que es User Experience. Entonces, CX o Customer Experience es lo más grande, que puede estar compuesto por varias experiencias de usuario. Entonces, tú tienes la experiencia de usuario con la página web, la experiencia de usuario al momento de ir a la confitería a comprar para entrar al cine, la experiencia de usuario en el momento que interactúas con el valet parking, la experiencia de usuario digital. Mucho se habla de experiencia de usuario o UX solo relacionándolo con lo que es experiencia digital. Y eso no es correcto, porque tú tienes el User Experience, es básicamente el diseño de cada uno de estos momentos o interacciones que tiene el cliente con la compañía. ¿Cuál es el objetivo del diseño de cada una de esas UX? Es diseñarlo de la mejor manera posible pensando en el cliente. Si yo voy a hacer, por ejemplo, mi experiencia de usuario en la página web de Amazon, ¿cuál es el objetivo? Que con la menor cantidad de clics llegue a terminar mi compra. Que cuando yo entro, el sistema me envíe notificaciones o sugerencias de productos relacionados con mis compras anteriores. Todo eso es parte de la UX o experiencia de usuario. Cuando hablas de servicio al cliente o Customer Service, lo que estás hablando es de un área de la compañía. Un área que se encarga de gestionar los canales de atención, gestionar la relación con los clientes, gestionar, por ejemplo, los canales de contacto, pero no necesariamente de toda la experiencia como tal, porque el área de servicio al cliente generalmente se dedica a ver su área como tal.
pero las demás áreas pueden no estar integradas y pueden no respirar el tema de experiencia. Por lo tanto, el área de Customer Experience sí se encarga de gestionar la experiencia como un todo, al margen de que, por ejemplo, yo no voy a convertirme como gerente de experiencia cliente en el jefe del gerente de operaciones, no, pero sí voy a tratar de coordinar y articular con ellos para que todas las decisiones que tomen consideren el impacto en el cliente. ¿Para qué? Para que no nos veamos afectados y la experiencia no se dañe. Entonces ahí funciona mucho, por ejemplo, algo que se conoce como el comité de experiencia. Un comité de experiencia al mes para poder analizar todas las decisiones o cambios que se quieran hacer que impacten en el cliente. Ese es, creo, también uno de los principales errores que se comete aquí en Perú, ¿no? Que tú cuando le preguntas a una empresa el tema de su experiencia del consumidor o su customer experience, te dice, no, pero yo tengo mi área de servicio al cliente. Así es. Yo tengo mi área que atiende quejas y reclamos. Pero no es lo mismo, no, porque tú me estás señalando que el Customer Experience es algo más 360 y el servicio al cliente está viendo otro tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles serían esos errores que se cometen actualmente sobre el Customer Experience? El error ahí justamente es el que mencionaste hace un rato, creer que un área de servicio es la que va a solucionar todo y que las demás áreas no están integradas, cuando un área de experiencia de cliente lo que tiene es que integrar a toda la compañía. Diseñar los procesos, por ejemplo, uno cuando hace el Journey Map o cuando diseña. Te pongo un clarito ejemplo. Un proceso para emitir una tarjeta de crédito en un banco. ¿Ok? Todo lo que pasa de cara visible, que tiene que ver con el área de servicio, lo ve el servicio al cliente. Pero ¿acaso el área de servicio se mete en el proceso de evaluación del crédito, que puede demorar 20 días? Entonces, eso es lo que yo digo. No tiene responsabilidad el área de servicio al cliente sobre lo que pasa en el área de créditos. Pero el área de experiencia sí tiene que meterse a entender qué pasa ahí para tratar de acortar ese proceso y hacerlo lo más eficiente posible. Otro punto importante, políticas y procedimientos que estén centradas en el cliente. Me subo en una aerolínea, viajo en una aerolínea colombiana porque no me queda otra, porque es la que va para donde yo trabajo también, y es que dicen, señor, para despegar le dicen a una señora, ¿no? Tiene que quitarse la manta, el aire acondicionado al máximo. Entonces tú entiendes, en el fondo dices, la manta, ¿por qué se la tiene que quitar? Por seguridad, porque de repente si hay una emergencia se puede enredar al caer, etc. Pero la señora le dice, una señora muy mayor ya, ¿no? Señor, pero tengo frío, entonces regulen el aire porque hace mucho frío. Le dice, señora, tiene que quitárselo porque si no, no despegamos. ¿Pero por qué me la tengo que quitar? Porque son nuestras políticas. Ok, y esa empresa se jacta de decir que está trabajando muy fuerte en el tema de experiencia y cliente. Entonces ahí nomás te das cuenta cómo rompen con eso por la actitud o por el mal, justamente, el direccionamiento que tienen estas personas. Contrario a esto, me pasó en Disney. Se me pierde la casaca o el sweatshirt de mi hijo, de 5 años. Buscamos en la sala objetos perdidos, pero es imposible, es gigante esa cosa. Entonces, no hay, ya, si lo encuentras es un milagro de Dios, ¿no? Se aparece un chico y le contamos la historia. Y nos dice, a ver, un ratito, voy a preguntar en objetos perdidos. No encuentra nada y aparece con un vale de $40, válido para canjear un sweatshirt en cualquier tienda de souvenirs de todo el parque de Disney. El señor solucionó ese punto. ¿Qué tiene? Empoderamiento. Eso es clave. Uno cuando recurre a alguien quiere soluciones, ¿no? Entonces creo que en el fondo si no va a dar soluciones, el cliente no se va a sentir contento. También vamos al tema de, pero tengo que hablar con mi supervisor, pero tengo que hablar con el encargado. O yo no puedo opinar, o no puedo decirlo. Ese tema de que, como decías, ¿no? Empoderar a tus trabajadores para que ellos también puedan dar una cara visible de tu empresa y cómo ustedes solucionan los problemas que van ocurriendo día a día. Pueden pasar 1000 cosas si es que tú tienes servicios que das al cliente. Exacto, y por eso cuando conversábamos, me acuerdo, antes de empezar la entrevista, me hablaba, y ejemplos de empresas peruanas que estén haciendo justamente ese tema. Yo digo, hay muchas que están tratando de hacerlo, pero que estén consolidadas, no. Entonces, por eso es que yo no me atrevo a hablar de casos peruanos cuando hablo de empresas enfocadas en experiencia de cliente, ¿no? Entonces, y por eso es que la mayoría de proyectos que trabajo, los trabajo fuera, ¿no? Y ahora sí estamos metiéndonos muy fuerte para empezar justamente vamos a decir, una evangelización con respecto a este tema para empezar a enfocar a las empresas cada vez más. Hay empresas que lo quieren hacer, hay cajas municipales, hay bancos que nos están llamando ahora para trabajar proyectos muy interesantes, lo cual te dice que hay un cambio de chip, ¿no? Pero te pongo un ejemplo y siempre cuento una historia que dice, oye, para mí es lo más emblemático, ¿no? A nivel de experiencia de cliente en el mundo, y es la cadena de hoteles Ritz-Carlton. Yo estuve en el 2015 trabajando un proyecto con ellos y me contaron una historia muy bonita. Y es, imagínate una familia que se va de viaje y el niño se olvida su juguete más preciado, una jirafa de peluche que tenía.
la mamá le mete un cuento diciéndole que el niño, ¿qué pasó? El niño se olvida la jirafa de peluche en el hotel, regresan a su ciudad y el niño le dice, mamá, ¿y mi jirafa Yoshi? Y la mamá le dice, hijito, se quedó vacacionando unos días más. Entonces, llamaron al hotel, en el hotel le dicen que iban a buscar, cuando encuentran, se dan cuenta de que estaba efectivamente el muñeco. Le dice, señora, se lo vamos a enviar, denos una dirección. Ok, gracias, ¿y cuánto me va a costar? No, no se preocupe, se lo vamos a enviar. Hasta ahí ya la empresa había cumplido, ¿no?, con la tarea. Pero la señora le dice, ¿le podrán tomar una foto a Yoshi, a la jirafa, en una de las bancas de la piscina para que mi hijo me crea la historia? Bueno, el chico empoderado le dijo, con mucho gusto, señora. Le contó a su jefe, el jefe lo premió, lo felicitó por el tema, y cuando le llega el paquete a la señora, a la familia, estaba ahí Yoshi, unas fotos con el carnet VIP de Yoshi del hotel, las fotos de Yoshi en el spa, incluso lo pusieron con unos pepinillos en los ojos, muy simpático. Estaba Yoshi en la piscina, Yoshi con unos amigos. Una nota del regalo. ¿Qué le costó eso a Ritz-Carlton? Nada. ¿Qué significó? Millones de vistas en internet de esa historia. Entonces, cuando vemos cosas así, y haber vivido yo la experiencia de estar ahí trabajando y aparte también viviendo la experiencia como huésped, tú te das cuenta que el servicio está en el ADN de cada una de las personas, pero también en las políticas, también en los procesos, también en los gerentes, en los mandos medios, en todos. Y eso es a donde tenemos que apuntar, a que toda la empresa esté contaminada, ya para bien evidentemente, del tema justamente de servicio. Como dice, que tengan ese bichito dentro no es fácil, tiene que venir desde arriba. Es que no todas las personas están preparadas para atender o estar frente al servicio al cliente, pero con una capacitación correcta y con la supervisión de la empresa a lo que quieren llegar, creo que todos pueden aspirar a eso. Sí, claro, pero y uno dice, no, si el jefe no está comprometido, ese tema no baja. Cuando tú empiezas a transformar esto, mucho se habla hoy también de un concepto muy novedoso, transformación digital. Pero ¿de qué te sirve transformarte digitalmente si no transformaste a tus personas? Y a tus personas no las vas a convertir en chatbots o pues con la inteligencia artificial no se puede todo. Entonces necesitas personas detrás que estén realmente enfocadas en este tema y que respiren esto, ¿no? Entonces yo creo que hay una tarea bien interesante, ¿no? Lo bueno es que estamos en ese camino, creo yo. Nosotros como empresa nos dedicamos a eso y creo que en el fondo cada vez más personas nos buscan para implementar algo relacionado con el tema de experiencia de cliente en sus empresas. Eso dice al menos que intención de cambiar hay. Todavía están en proceso. Sí, estamos todavía en proceso. Perú, en realidad, si bien es cierto, es uno de los países que no está en la cola a nivel de Latinoamérica. Colombia, por ejemplo, nos lleva algunos pasitos, creo yo. En Colombia hay mucho más enfoque en este tema de customer experience, de siempre tratar de ir un poco más allá pensando en el cliente. Pero no estamos en la cola de la región. Diría yo que en Perú estamos como en el segundo o tercer lugar a nivel de la región. Es decir, malos no somos. El tema es que hay que creérsela y hay realmente que ir mucho más allá. Porque si una persona atiende mal, pero a esa persona no la corrigen o no la cambian, entonces tú eres el culpable. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Las cabezas. Y si las cabezas no están alineadas, hay que sacarlas. O se alinean o salen. O cambian o los cambias. Pero no podemos estar con personas que son negativas para la organización cuando lo que quieres es implementar una cultura positiva. Y algo bien importante, cliente interno infeliz no te va a dar clientes externos felices. Y hay veces que simplemente maltratamos a los trabajadores, pues les damos lo básico, no les damos las herramientas y lo mínimo para que puedan ellos tener una vida pues en su trabajo, una vida laboral productiva y queremos brindar el mejor servicio hacia afuera, ¿no? Entonces creo que parte clave también de la experiencia del cliente está en trabajar en la experiencia del cliente interno, ¿no? Que es el trabajador. Eso es lo más importante. Bueno, Rodrigo, agradecerte por estar el día de hoy con nosotros. ¿Algunas palabras que quieras decir? ¿Dónde te pueden contactar si están interesados en el tema de Customer Experience? Sí, bueno, gracias a ustedes más bien por la invitación. Y bueno, en realidad a todas las personas que lo siguen, ¿no? Decirles que nosotros estamos en las siguientes páginas, ¿no? Excustomer360.com. También tenemos una página donde hay mucho contenido de experiencia de cliente o Customer Experience llamada www.rodrigoexperience.com, experience sin la E, es decir, empieza en la X.
y en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en LinkedIn, actualizando contenidos todos los días. Listo, muchas gracias. Gracias. No se olviden de visitar nuestras páginas de Facebook. Estamos en Facebook como Pop Comunicaciones y también como Info Marketing. Nos vemos en la próxima edición. Gracias.